Muy bien, gente, vamos a ver ahora el video de el desastre que se ha armado en el país más joven del mundo, la pobrecita Sudán. Tiene 4 veces el tamaño de España, pero la magnitud de lo que está ocurriendo Está en bajito. Sudán, en el centro de África, desborda todos los límites. Sudán enfrenta uno de los capítulos más oscuros desde que estalló la guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Desde el pasado domingo, 2.000 personas han muerto en ataques generalizados. Entre ellas, más de 460 fueron asesinadas en un hospital de la ciudad. Sudán está viviendo la mayor catástrofe humanitaria de todo el mundo. El 26 de octubre de 2025, la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, fue tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF. Uy, está lloviendo duro aquí, Menos mal que esta no es una casa de cartón. ¿Qué está pasando? No, nada, lo de siempre, negros matándose entre ellos. De lo mismo que ha pasado desde que se fueron los blancos de ahí. Pero claro, en cierta medida no es su culpa, pero eso es un problema que es muy largo de explicar. Un grupo paramilitar sudanés. Lo que siguió fue devastador. Al menos 460 pacientes y sus acompañantes fueron asesinados en la maternidad saudita. Hablamos de uno de los países más ricos en recursos naturales de toda África. Tienen de todo. Tierras fértiles, hierro, cromo, petróleo, pero sobre todo oro. Sudán está en el puesto 16 de los mayores países productores de oro del planeta Tierra. Sin embargo, lo que podría parecer una bendición se ha convertido en una maldición. Gold is usually valuable, and this is what has made it really the most significant source of income for the warring parties since the war broke out. Este país lleva en guerra antes incluso de empezar a existir. Por eso, aunque el conflicto sudanés sea uno de los más brutales de la actualidad, apenas salen las noticias. Y eso que el número de muertos supera ya el 1.000.000 de personas, eso por no hablar de los desplazados. Es decir, que a pesar de su riqueza, Sudán se ha convertido en el infierno en la tierra. Genocidios, limpiezas étnicas, personas esclavizadas en minas y, por supuesto, hambrunas. Es más, incluso en mitad de este conflicto, la mitad del país se independizó. Esto ocurrió en el año 2011. La celebración de la independencia Entonces el Sudán del Sur no está metido en esto, solo el Sudán normal. comenzó en el minuto 1 del día de hoy, sábado, en las calles de Yuba, la nueva capital. Sudán del Sur se convierte en el país número 193 del mundo. No, claro, si es un país tan grande es normal que se independice. 1.000.000 de... Bueno, imagínate, un país tan grande debe tener sus 100 millones de habitantes o algo así por el estilo. ¿Qué iba a decir? Yo, imagínate, la que se salvaron la gente de Sudán del Sur si no están metidos en la guerra civil. No, demasiado. Bueno, ya tú sabes, de ahí vienen los pandros y los bitis, ya sabes, Pandrolandia. Sin embargo, la actual guerra civil sudanesa comenzó en 2023 cuando la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido se negó a integrarse en el ejército sudanés. Las esperanzas de democracia en Sudán han quedado en suspenso tras el estallido de una serie de conflictos en Harp. Sí, claro, como Corea y Sudán Sudán del Sur. Por eso, Sudán del Sur es el país más joven del mundo, debe tener como 7, 8 años, una cosa así. Su capital. Miles de civiles buscan refugio mientras dos de las principales facciones militares del país, el ejército y un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido, luchan por el poder. De hecho, Sudán ya no está dividido entre norte y sur, sino entre este y oeste. Y alguno dirá, vale, ¿pero dónde exactamente está Sudán? Pues tranquilos, atentos a este mapa. Curiosamente, Sudán fue en algún momento de la historia considerado... Oye, pero mira, era grande, Era grande Sudán. Claro, yo no sabía decirte cuáles son estos países de aquí, pero era grande. Yo sé que aquí arriba está... Oh, mira, está justico arriba de Egipto. Al lado está Libia y creo que el otro es Argelia. O al revés, no sé. Como el granero de África. Sin embargo, ahora mismo, 1 de cada 10 niños sufre de inanición. Eso significa que literalmente se mueren de hambre. Pero es que los que sobreviven sufren de una desnutrición brutal. En total, 638.000 personas se enfrentan... Bueno, grande de tamaño, ya vemos cómo está, pues. A niveles catastróficos de hambre y más de 8 millones más están al borde de esta situación. Sin embargo, no esperéis que nadie prepare una flotilla para llevarles ayuda humanitaria. No, obviamente, esto no es Gucci, esto no es Chile, esto no es contra el Estado de Israel, o sea... La izquierda hablando de esto, de los pobres sudaneses. Por favor.
No hay una Barbie Sudán ni tampoco una Greta Thunberg que vaya para allá. Es más, ni siquiera alguien se ha molestado en tuitear algo sobre este país. Y eso que la situación no para de empeorar. Hay una falta de acceso humanitario debido a la caída de las comunicaciones, pero también a que los combates continúan y tememos que la violencia se vaya a extender más en el norte del país, sobre todo en El Obeida. O sea, yo voy a llevar mi lanchita para allá, olvídate. Mi yate de papi lo voy a mandar para allá, olvídate, a Sudán. Hay mucho negro. Donde tememos también que la ciudad sufra en las próximas semanas un asedio como lo ha sufrido la ciudad de El Fasher. Por desgracia, lo que sí que llega son las armas que proveen Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía a los diferentes bandos. Lo que empezó como una guerra civil se ha convertido en una miniguerra mundial por controlar los recursos. Ah, mira, pero ciertamente no está metido Sudán del Sur. Bueno, se salvaron por lo menos. Sí, mira, solo Sudán, ¿ves? Aquí el frente de arriba y el sureste, que es el Fasher, está justico en la frontera, pero no los mete. De este país. Hablamos de más de 7 naciones involucradas en este conflicto. ¿Y sabéis qué es lo más sorprendente? Pues que no hay ningún país occidental involucrado. Por eso no veréis a nadie protestando. A fin de cuentas, si no está Estados Unidos, ni Israel, ni la Unión Europea envuelta, supongo que no será una masacre. Por eso, en el vídeo... Claro, a nadie le importa, claro, obviamente. ¿Tú crees que a Putin le escandaliza que se mueran ese poco de negros ahí? No, olvídate, no. Uy, sí, claro, con razón están tan felices, porque como viven allí los fachos, uff. ¿Qué importa que a ellos les pasen cosas o son los fachos, pues? Esa es la doctrina del amor. Hoy me hago las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué hay un conflicto en Sudán? 2. ¿Por qué ningún país occidental se ha metido aquí? 3. Espera, Rusia dando armas y alentando una guerra. Pero la gente de izquierda me dijo que Estados Unidos es el culpable de todo. Obviamente. Evidentemente, eso debe ser propaganda antirrusa. Ya tú sabes cómo es eso. La guerra cibernética, la guerra mediática. ¿Por qué hay tantos otros países no occidentales metidos en este conflicto? Más bien, me sorprende que no esté Francia aquí metido, ¿eh? Que Francia es el dueño de media África. A lo mejor es por eso que está así, pues. Si se va a la ruina Francia, se va a la ruina todo. Y 4. ¿Cuál es su origen? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hubo una época... Sí, la hubo, yo lo sé. Vaya usted a saber que ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. OnlyFons. Desde 1899 hasta 1956, Sudán formó parte del Imperio Británico. Pero no era una colonia, era la colonia de la colonia. Estaba administrado conjuntamente por Reino Unido y su protectorado en Egipto. Sin embargo, el control real lo tenía Londres. Así que cuando Egipto se independizó... Ah, mira, con razón estaba metido Francia. Esto era colonia británica. En 1952, reclamó Sudán como parte de su territorio. Conclusión: el Parlamento británico apoyó un referéndum en esta colonia compartida. Los sudaneses votaron separarse, tanto de Londres como del Cairo. El mundo ha ganado una nueva nación. El Sudán, durante 58 años bajo el gobierno conjunto de Gran Bretaña y Egipto, se convierte en una república independiente. La proclamación de independencia se lee desde el balcón de la Cámara de Representantes en Jartum y se iza la nueva bandera. Y después de independizarse, Sudán vivió lo que por otra parte han vivido, por desgracia, casi todos los países africanos. El poder pasó de una junta militar a otra a través de golpes de Estado. Es más, incluso antes de su independencia, en el país había estallado ya una guerra civil entre los sudaneses del sur, de mayoría cristiana, y los del norte, de mayoría musulmana. ¡Qué raro que el país que está en guerra civil y se estén matando ahí los unos con los otros de forma despiadada sean los no cristianos! ¡Qué raro! ¿Por qué será? ¡Qué curiosidad, eh! Lo mismo que está pasando en Sudán, en Nigeria. ¡Qué raro! Fue un conflicto brutal, que duró hasta el año 1972. Se estima que entre 500.000 y 1 millón de personas murieron en esta guerra. La paz llegó cuando el gobierno concedió la autonomía al sur. En ese momento, los... Curioso, ¿verdad que sí? Que el infierno en la tierra, en donde tienen esclavos en las minas de oro, en la que no se respetan derechos humanos y se matan entre ellos, sea curiosamente la zona islámica. Coincidencia extraña, ¿verdad que sí? Si es la religión de la paz.
¡Wow! ¡Qué extraño, Y justico el cachito de Sudán que se independizó, Sudán del Sur, le está pasando Gucci. ¡Wow! Los sudaneses del sur por fin podían tener su propio parlamento y podían practicar su propia fe. Pero a pesar de todo, el país se pudo convertir en una potencia agrícola después de la guerra, porque gracias Tienes razón, José. Tienes razón. Tienes razón. Debe ser culpa de Israel, ¿verdad que sí? Es que no puede ser de otra manera. La religión de la paz no permitiría que esta cosa pasara. Río Nilo, el país contaba con una enorme cantidad de terreno fértil. En los años 60, Sudán se convirtió en el granero de África. El país parecía estabilizarse y, sin embargo, en 1983 el gobierno de Jartum decidió romper el acuerdo de paz con los cristianos del sur. El presidente por aquel entonces, Jaafar Nimeiri, abolió su autonomía e implantó la Sharia en todo el país. Y os recuerdo que el sur... ¡Oh, qué raro! ¿Quién fue el que violó la tregua con los cristianos? Dime. Curiosamente, ¿quién quiso instaurar la charía? ¿De dónde será la charía, Debe ser un tipo de baile. Debe ser una comida típica de Sudán. Sur es mayoritariamente cristiano. Conclusión. Estalló otra guerra civil. A partir de 1983, la Segunda Guerra Civil está... Pero si los políticos españoles me dijeron que el Islam era la religión de la paz, amor y el apoyo a la... debe ser en Europa, debe ser en España. Ahí son un poquito más progresistas. En África ellos son como que, bueno, son sus costumbres. Que es un poquito de charía si todos estamos Gucci, si todos estamos bien. ¿Qué importa? Un poquito de charía en la vida. Ajá. Apedrear a las mujeres infieles, bueno, un efecto secundario. Pero las risas nos faltaron, ¿verdad? Y los conflictos interétnicos se sumaron a una gran hambruna en el occidente del país que mató a cientos de miles y que el gobierno militar ocultó. Este contexto debilitó el poder de Numeiri y favoreció que otro militar llamado Omar al-Bashir tomara el poder por la fuerza. En el año 1989, Omar al-Bashir dio un golpe de estado y se convirtió en el dictador vitalicio de todo Sudán. Es verdad que el país no tuvo más golpes de estado por 30 años, pero este dictador era más islamista incluso que su antecesor. Eso significa que endureció todavía más la Sharia e incluso llegó a dar refugio a Osama Bin Laden en 1991. Como es obvio, la guerra... ¡Qué raro! Un régimen islamista apoyando a los yihadistas extremistas y terroristas. ¡Guau! Si me lo dices, no lo creo. Estoy estupefacto. Estoy anonadado. ¡Guau! La civil se recrudeció. El nuevo dictador, de hecho, ya no hablaba de guerra civil, sino directamente de yihad. La Segunda Guerra Civil sudanesa fuera mucho peor que la primera, con casi 2 millones de muertes en 22 años. Además, durante su periodo... Claro, que toma en cuenta que también por ahí cerca está Boko Haram y está el Estado Islámico. Todos esos grupos yihadistas tienen el mismo origen. Claro, el pecado original de Estados Unidos, porque armaron Al Qaeda para que fuera la insurgencia en Afganistán, porque en esa época Afganistán estaba en la órbita soviética. Entonces, claro, creyeron que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y ese tipo de prácticas no funciona con los árabes. En el poder, Sudán fue incluida en la lista de estados terroristas por Estados Unidos, tras demostrarse vínculos entre la dictadura y Osama Bin Laden. El llamado Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, o sea, el Ejército del Sur Cristiano, consiguió aguantar... Pero si el presidente de Nueva York me dijo que el Islam era la paz y el apoyo de las personas, bueno, pero mira cómo lo apoyan, mira el pobre Bin Laden que estaba allí solito, que nadie lo quería, que todo el mundo le tenía odio solo porque le tiró un par de aviones, una tontería, estrelló un par de aviones contra un par de edificios y contra el Pentágono. Pues eso no es nada, ¿por qué se lo toman tan a pecho? Mira, no ves que yo estoy triste, oye. ¿No ves que apuntaron mal? O sea, por favor. Ay, ustedes sí se lo toman a pecho, que son 2 torres y un pentágono. Buf. Gracias al apoyo de países como Uganda, Eritrea, Etiopía y Kenia. Además, tras el 11S, Estados Unidos empezó a presionar al dictador al-Bashir, diciéndole que o dejaba su yihad y sus vínculos con el islamismo radical, o el tío Sam haría lo que ya sabéis. Así
Así que después de toda la presión internacional, el dictador firmó un acuerdo de paz en el año 2005 y en el año 2011 permitió que el sur se independizara. La celebración de la independencia comenzó en el minuto 1 del día de hoy, sábado, en las calles de Yuba, la nueva capital. No, mira la de lo que se salvaron esta gente, ¿eh? Mira lo que de la que se salvaron, ¿eh? Uno le quita las torres en el ajedrez a las personas y se escandalizan, coño, ¿verdad que sí? Oye, ni que no hubiera el enroque en el juego, o sea, si tú puedes coronar el peón y listo. Sudán del Sur se convierte en el país número 193 del mundo. Pero ya sé lo que os estaréis preguntando todos en este momento. Entonces, ¿se acabaron las guerras civiles en Sudán? Pues no. ¿Por qué? Porque esto es África. Una guerra sin fin. Mientras la guerra civil Ay, ciertamente. llegaba a su fin, estalló otra guerra civil. Sí, habéis oído bien. Esto ocurrió en 2003 en la conocida como Guerra de Darfur, que es, a su vez, el origen del conflicto actual. La región de Darfur se encuentra al oeste de Sudán. Esta región es conocida precisamente por sus minas de oro. ¿Y por qué estalló una guerra civil aquí? Pues el motivo no fue religioso, sino étnico. En este caso, dos grupos rebeldes, el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, se alzaron contra el dictador Omar al-Bashir. Acusaban a Jartum de discriminar a las etnias africanas locales y favorecer a las tribus árabes. Conclusión: al-Bashir redobló su apoyo a la etnia árabe de los Janjaweed. Estos eran nómadas que se dedicaban al pastoreo, mientras que las otras etnias eran mayoritariamente agricultores. Así que al-Bashir convirtió a estos nómadas en su horda mongola. No tendrían... ¡Wow! ¡Qué curioso! Un problema étnico incentivado por discrepancias religiosas. Uf. ¿Qué forma tan civilizada tienen de resolver las cosas los musulmanes, verdad? Caballos, pero sí pickups y armas hasta los dientes. Así que, como Gengis Khan, allí por donde pasaban, no dejaban a nadie con vida. Y esto es muy importante que lo recordéis, porque estas tribus árabes nómadas se convirtieron en la llamada Milicia Fuerza de Despliegue Rápido. Y sí, estos son los mismos que acaban de tomar la ciudad de El Fasher. Al mando de esta milicia estaba un personaje importante en nuestra historia, el señor Mohamed Hamdan Dagalo, conocido por su nombre de guerra, Hemedti. Este señor feudal, podríamos llamarle, o señor de la guerra, tiene una milicia que mató a entre 300.000 y 400.000 personas en la región de Darfur, la mayoría pertenecientes a la etnia africana Fur. Y sí, el nombre de Darfur viene de la tierra de los Fur. Es decir, que Hemedti masacró a la población que llevaba siglos viviendo en esta región. El conflicto empezó a disminuir en el año 2007. Sin embargo, a principios de la década de los 2010 se volvió a intensificar. Y diréis, ¿por qué? Cuando Sudán del Sur... Oye, pero a Fonseca le está saliendo una mancha, un herpes a los Gorbachev, ¿verdad? En la pelada. Aquí en la frentecita, arriba de las arruguitas, le está saliendo una Gorbachev, ¿verdad? Sí, mira. No me había fijado antes, pero mira. Ah, bueno, pero mira. Ah, coño, no creo esto. Mira, ping. Sí, mira, este está un poquito más arriba. Sí. Este está aquí en la frente, justo en el medio, y este está un poquito a la izquierda, sí. Oye, pero ¿por qué parece una poronga? ¿Por qué parece una poronga? Para ver, hay una foto más de esto. Ya va. Sí, bueno, no, aquí no parece tanto poronga, sí. No, pero mira aquí, pero qué maldad le hicieron los soviéticos. No me había fijado, ¿eh? Yo sabía que tenía la mancha esa extraña, pero... La década de los 2010 se volvió a intensificar. Y diréis, ¿por qué? Cuando Sudán del Sur, un país rico en petróleo, se independizó en 2011, el oro se convirtió en la materia prima más valiosa de Sudán. Esta guerra fue la gota que colmó el vaso. Después de no sé cuántos millones de muertos, por fin, la Corte Penal Internacional pidió la captura del dictador Omar al-Bashir. Y sí, habéis oído bien, he dicho no sé cuántos millones de muertos porque apenas hay registros exactos de cuánta gente murió. Pero hablamos, ya os digo, de millones.
Vamos, que a su lado la guerra de Gaza o la guerra de Ucrania son un PowerPoint de gatitos. En concreto, la Corte Penal Internacional presentó pruebas que indicaban que había dado órdenes directas para eliminar a 50.000 personas. Pero es que, además, ¡Toma! ¡50.000! ¡Buah! Un número redondo, oye. Hacía máximo responsable del resto de los asesinatos y del desplazamiento de otros 2,9 millones de personas. Vamos, que este señor tenía el álbum completo de los crímenes de guerra. ¿Fue condenado? Pues sí, fue condenado, pero por algo totalmente distinto. Por primera vez en la historia de Sudán, un expresidente es juzgado. Omar al-Bashir llegó escoltado por un convoy de vehículos militares. Está acusado, entre otros cargos, de posesión de moneda extranjera y de recibir regalos ilegalmente. Su defensa dice que el juicio está lejos de ser justo. ¡Injusto! Encima tienen los santos cojones de decir que el juicio fue injusto. Y no porque se olvidaran de todos sus crímenes de guerra, no. Lo que le pareció injusto fue que lo condenaran a 2 años de prisión. Es que ni siquiera fue extraditado. Oye, 50.000 muertos por 2 años, hombre. Pues está bien, debe ser un precio al por mayor, porque claro, si tú matas a uno solo son 20, 30 años, pero 50.000, 2 añitos, porque vamos chill. Ahí hacemos un 2x1, 3x1, qué sé yo. Y diréis, pero ¿cómo le pudieron condenar si era el dictador? Pues porque en 2019 hubo protestas masivas por la falta de alimentos, la inflación y la corrupción generalizada. Y esto fue aprovechado por su propia milicia, la Fuerza de Despliegue Rápido y del Ejército. Ambas fuerzas se aliaron para darle un golpe de estado. Y en Sudán el ejército derrocó al presidente Omar al-Bashir, quien estaba en el poder desde 1989. La decisión es fruto de meses de multitudinarias protestas ciudadanas. Así que en abril de 2019, al-Bashir fue depuesto y asumió un nuevo gobierno. Con Omar fuera, parecía que el país podría encontrar la paz. Pero ya os podéis imaginar. Dispatch, me suena. A lo mejor lo he visto, pero no lo he jugado. Imaginar lo que pasó. Porque esto es África. Sí, esto es África. El continente donde si algo puede ir mal, irá a peor. ¿Cómo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Otra guerra en Sudán? Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa, es muy buena de nuestro nuevo gobierno que iba a poner, iba a llamar así. Sigamos con la historia de hoy. Se suponía que el nuevo gobierno sudanés iba a llamar a elecciones en 2023. Claro que sí. Era un gobierno provisional que iba a poner orden. Claro que sí, campeón, evidentemente. Al mega desastre que había dejado Omar al-Bashir. El problema. En octubre de 2021, el jefe del ejército y el líder de las FDR dieron otro golpe de estado y sacaron al primer ministro del gobierno. Y sí, en este caso hablamos de la única persona que no estaba condenada. Dale, Jackson, cuídate por ahí. Voy a empezar, voy a ver si hoy mismo programo los... ¿cómo se llama? Programo los cachos de directo para tenerlos mañana, por si quieres ver el resto de lo que queremos hoy. Por crímenes de guerra. Pero es que la cosa no se quedó ahí. Al igual que los triunviratos en la Roma antigua, solamente podía quedar uno. Ahora, la disputa estaba entre el presidente y el vicepresidente. El primero controlaba al ejército y al Estado, pero es que el segundo controlaba las fuerzas de apoyo rápido. Y no penséis que esto es un tema menor. Se estima que esta milicia tiene alrededor de 100.000 hombres. Para que os hagáis una idea, el ejército regular de Sudán, las Fuerzas Armadas de Sudán, tienen entre 120.000 y 200.000 hombres. Es decir, que están muy igualadas. Y este fue uno de los motivos por los que estalló la guerra civil. Después de derrocar a Omar al-Bashir, acordaron integrar la milicia de las fuerzas de respuesta rápida en las fuerzas sudanesas. ¿El problema? Pues que en 2023, cuando se tenía que cumplir este acuerdo, Hemedti, ese señor de la guerra del que os hablaba antes, dijo que no. El conflicto estalló el 15 de abril en Jartum y la región occidental del Darfur, desplazando a casi 2 millones de personas, muchas de las cuales han buscado refugio. Ya, quiero ver qué población tiene Sudán. ¡50 millones! ¡Oh! 2 Venezuelas. Una España. Cristo. 50 millones pasando hambre y trabajo por culpa de 200.000 locos. Boah. En países vecinos como Egipto y Chad, la ONU calcula que los combates han dejado 25 millones de personas en busca de ayuda humanitaria, el equivalente a más de la mitad de la población de Sudán. La guerra... Es que imagínate,
25 millones de personas desplazadas por culpa de 100.000 locos con pistolas. Dejó de ser un conflicto local y pasó a ser un conflicto internacional, porque cada bando empezó a buscar nuevos aliados. Hemedti, que fue uno de los máximos responsables del genocidio de Darfur, consiguió el apoyo, sí, de Rusia y de Emiratos Árabes Unidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué querrían apoyar a este señor de la guerra que además era un genocida? Pues por una sencilla razón. Oro. Muchísimo oro. Las FARC controlan las minas, el alma de la economía oscura de Sudán. Y ahora el conflicto se ha transformado en una brutal carrera de resistencia económica. Hemedti, este genocida y señor de la guerra, tiene ahora mismo el control de la mina de Jebel Amer en Darfur Norte, la mina más rica de todo Sudán. Se estima que solo este yacimiento produce unas 100 toneladas de oro al año. Para que os hagáis una idea, eso equivale a hasta 4.800 millones de dólares al año. Y no es tanta plata, ¿eh? 4.000 millones de dólares para un país de 50 millones de personas. Eso no es mucha plata, ¿eh? Si como mucho da para pagar un ejército. No es tanto, ¿eh? Matándose por migajas. Al año. Esto equivale a 2 veces el presupuesto militar de un país como Perú o todo el gasto militar de un país como Portugal. En el corazón del Sahara, en el norte de Sudán, estas dunas son un espejismo. Las minas de oro se extienden hasta donde se pierde la vista, con la ayuda de retroexcavadoras y explosivos. Algunos mineros solo tiran la fuerza de sus brazos para esperar encontrar la buena vena. Más de 1,5 millones de sudaneses trabajan en estas minas. Y sí, en la mayor parte de los casos hablamos de minas artesanales sin ningún tipo de seguridad. Pero no solamente hay minas de oro. Esta zona que controla el señor Hemedti posee también yacimientos de uranio, cromo, hierro, plata y zinc. Pero ¿quién se atrevería a hacer negocios con un criminal de guerra? Os preguntaréis. ¿Otro criminal de guerra? Pues aquí es donde entran Emiratos Árabes Unidos. Dubái, aparte de producir el famoso chocolate de Dubái, también se dedica a blanquear el oro de Darfur. Los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo el principal comprador de oro sudanés, al menos desde principios de la década de 2010. El oro... Pero si hay tratados contra los minerales de conflicto, ese era el punto del diamante de sangre, ¿no? ¿No será que la legislación internacional no sirve para una poronga? No sé. No creo, lo dudo mucho. Debe ser que el oro no entra dentro del arquetipo de mineral de conflicto. El oro sudanés llega a Dubái por diversas rutas y desde allí se distribuye a los mercados internacionales. Y a cambio, Dubái se encarga de proveer armamento de todo tipo a una de las milicias más rápidas y peligrosas de toda África. Fusiles, drones, blindados, incluso asesores militares. Vamos, que claramente Emiratos Árabes Unidos ha ocupado el lugar que dejó el dictador Omar al-Bashir. Tanto es así que esta milicia se ha convertido en algo así como sus propios mercenarios. Por ejemplo, cuando Emiratos entraron en la guerra de Yemen, enviaron a 40.000 de los hombres de Hemedti a luchar contra los hutíes. Pero no solamente creáis que trabajan para los emiratíes. En la guerra de Tigray, en Etiopía, también participaron como mercenarios para el gobierno de Abiy Ahmed. Esto le abrió rutas logísticas a través de su país vecino al sureste. Sin embargo, sus principales vías de suministro están en el oeste, donde le envían suministros a su principal mecenas. Sudán. La inteligencia estadounidense afirma que los Emiratos Árabes Unidos están aumentando el suministro de armas a las fuerzas de respuesta rápida. Todas las rutas que van hacia Chad se adentran en las mismas tierras que controlan los pastores árabes y nómadas que forman parte de la etnia Janjaweed, pero siguen y llegan hasta Libia. Y sí, Libia también forma parte del conflicto. Khalifa Haftar es otro gran proveedor de armas de Hemedti. Este líder rebelde libio está apoyado tanto por Emiratos como por Moscú. Y luego queda... Pero qué locura, ¿eh? Que a pesar de toda la modernidad y todo lo bonito que se ve Dubái, sigue siendo un califato islámico rancio y asqueroso. La ruta con Sudán del Sur que provee a los rebeldes de combustible. No olvidéis que el sur, ese sur cristiano, se quedó con el 75% de las reservas de zumo de dinosaurio. Y sin petróleo ya pueden ir quitando de su nombre lo de rápido. Y diréis, ¿pero por qué los sudaneses del sur venderían petróleo a sus enemigos del norte? Recordad que tuvieron 2 guerras civiles absolutamente brutales. Pues sí, les venden petróleo porque no les queda otra. Las economías de Sudán del Sur y de Sudán están basadas en el petróleo. Yuba produce unos 350.000 barriles diarios, pero necesita pasar por el norte para exportarlos. Jartum cobraba a su vecino por dejarle utilizar sus oleoductos. Y ya sé lo que os estaréis preguntando. Vale, Fonseca, ya nos ha quedado claro cuáles son sus rutas logísticas. Pero ¿cuál es el papel de Rusia en todo esto? Pues bien, por un lado Rusia abastece a los rebeldes por la ruta libia,
Pero es que no se queda aquí. Ya sabéis que quien se encarga de los intereses rusos en África es el grupo Wagner. ¿Está Wagner implicado en el conflicto armado de Sudán? El nombre de este poderoso grupo de mercenarios rusos ha salido a relucir después de que estallaran los combates entre el ejército sudanés y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido. El acuerdo es el siguiente. El grupo Wagner entrenaba a sus tropas, protegía sus minas y sobre todo les daba un montón de armamento. Y a cambio, Prigozhin se quedaba con parte de la producción de oro. Para eso fundó las empresas Sudan Meroe Gold y M Investment, ambas por supuesto con sede en Moscú. Pero ¿y quién diríais que apoya al presidente Burhan? O sea, al gobierno de Sudán. Pues esta seguro que no os la veis venir. Rusia. Y diréis, ¿what? Es decir, ¿que Rusia apoya un bando y el grupo Wagner apoya otro? Pues sí, porque Sudán tiene muchas más cosas que ofrecer aparte de oro. Atentos a este mapa. Esto que veis es Port Sudán, una ciudad que como veis está en el Mar Rojo. Eso significa que a Rusia le interesa controlar este enclave para poder tener una punta de lanza en un mar que por otro lado es por donde pasea buena parte del comercio mundial. Pero es que el interés de Moscú por poner una base aquí se disparó con la caída de Al-Assad en Siria el año pasado. Así... Oye, pero te voy a decir una cosa. Viendo la situación en África, que a nadie le importa de paso, a veces uno se pregunta, ¿fue buena idea que las colonias se fueran de África? Que dejaran de ser gobernados por los británicos y los franceses. Bueno, los belgas sí, que se fueran para la mierda, porque los belgas eran unos hijos de puta. Pero no hubiera sido mejor que se quedaran como protectorados o provincias como Hawái, pero de los británicos y de los franceses. Porque mira cuando los dejas solos, mira lo que les pasa. A veces uno se lo pregunta, pero claro, Francia se va a meter en este problema. Inglaterra se va a meter en este problema. ¿Para qué? Que se dejen, que se los maten. Así que después de una década de negociaciones, al final lo han conseguido. Sudán anunció que había llegado a un acuerdo con Rusia para establecer una base naval en la costa del Mar Rojo del país, devastado por la guerra, lo que representa un raro éxito en el esfuerzo de Moscú por expandir su red de bases militares en la región. Y para ello, Moscú también está dando armas y apoyo al ejército de Sudán. Es decir, que se han hecho con las minas y con el puerto apoyando a ambos bandos. Así siempre ganan. Por suerte, de momento no han enviado tropas para apoyar al presidente... Dale, Carpincho, cuídate, bebé. Que descanses. Yo más bien estoy aquí mal puesto. Déjame ponerme mejor. Yo también estoy vuelto como un saco de mierda. Burhan. Si no, imagínate a un soldado ruso encontrándose a uno de Wagner en mitad del campo de batalla. ¿Ahora qué hacemos? Nos matamos. Y diréis, bueno, pero entonces después del intento de golpe de estado de Prigozhin dejarían de apoyar a Hemedti, ¿no? Pues no, porque el Kremlin se hizo con las empresas de Wagner e hizo un rebranding del grupo mercenario. Ahora, la milicia de Rápidos y Furiosos no cuenta con el apoyo de Wagner, sino con el apoyo de Afrika Korps. Y diréis, ¿Afrika Korps? ¿En serio me estás diciendo que Putin le puso a su nueva milicia de mercenarios el mismo nombre? Oye, verdad que sí, el nombre no fue lo más interesante, pues. Por favor, esa era la compañía de Rommel, verdad que sí, ahora que lo pienso. Eso sí me lo aprendí de jugar Call of Duty 2. Hombre, que el del ejército nazi en África. Y la respuesta es que sí. Del grupo Wagner a Afrika Korps, la transformación de los mercenarios rusos un año después de la muerte de Prigozhin. Esta fue la particular forma de Putin de desnazificar el grupo Wagner. Guiño, guiño. En cualquier caso, Putin no puede renunciar al oro sudanés porque es lo que usa para financiar la guerra de Ucrania. Y aquí viene un giro todavía más sorprendente. ¿Cuál? Pues que al igual que Rusia, Ucrania también apoya al gobierno sudanés. Pero evidentemente para que puedan atacar al Afrika Korps. Fue en octubre de 2023 cuando salió a la luz un par de videos compartidos por primera vez al Kyiv Post, los cuales le fueron enviados por una fuente de inteligencia ucraniana anónima. En estos clips de pocos segundos se veía soldados de tez clara, no identificados, realizando ataques tanto a miembros del RSF como a miembros del grupo Wagner en Jartum, capital de Sudán. Vamos, que solo falta super bigote. Oye, hecho el chiste, Ucrania se está expandiendo mucho. También ayudó a la caída de Siria. Y creo que se va a meter también con Israel. Y Maya Sandu para hacer el crossover de... Es clara. ¡Ah, claro! Eufemismo. Definitivo. Sin embargo, todavía quedan más países. Porque el principal aliado del gobierno de Sudán es Egipto. Pero luego está Arabia Saudita, que eligió bando hace bastante poco.
Arabia Saudí toma partido en la guerra civil de Sudán. Riad pasó de mediador a respaldar al bando opuesto a su antiguo socio regional, los Emiratos Árabes Unidos. Y otro actor que recientemente ha tomado partido ha sido la República Islámica de Irán, que también apoyó al presidente. Es decir... Bueno, que todo el mundo, habían menos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Que en este caso, tanto Riad como Teherán están apoyando al mismo bando, aunque sean rivales históricos. Y luego queda Turquía, que al igual que Rusia, también quiere una base naval en el Mar Rojo. Sudán se ha convertido, como habéis visto, en algo así como el Vegas de la geopolítica. Todos están apostando por uno u otro bando. Pero ¿sabéis lo que falta, verdad? Pues sí. Grupos islamistas. No podíamos hablar de una guerra cruenta en África si no metemos algún grupo yihadista por algún lado. En este caso estamos hablando de Al-Bara ibn Malik y Furqan. Son dos grupos distintos y no voy a volver a pronunciar sus nombres porque a lo mejor invoco algún espíritu raro que entre en mi estudio. Pero hablamos de dos grupos terroristas con 20.000 hombres cada uno. Y además se han granjeado una fama terrible por sus masacres. Y diréis, ¿de qué lado están? Pues curiosamente, aunque sean grupos terroristas, están del lado del gobierno. Y luego tenemos a grupos sueltos como grupos cristianos que no se fueron o... ¿Qué tan malo tiene que ser la guerrilla para que los terroristas estén con el gobierno? ¡Qué locura esta, eh! ¿Qué tan malo tiene que ser la oposición para que los terroristas estén con el gobierno? ¡Buah! Grupos animistas. Y por supuesto, también tenemos a China, que evidentemente tiene sus intereses en la región. En los últimos años, China ha sido un importante socio inversor en los sectores energético, agrícola y de transporte de Sudán, inyectando casi 6.000 millones de dólares en inversiones en el país desde 2005. Y la pregunta sigue siendo, ¿pero por qué Sudán ha vuelto? No, lo que pasa es que está... para ver, ¿qué opino de las opiniones de Fonseca sobre el tema de Venezuela? Es que la cuestión es que no sé hasta qué punto esto le toca de manera personal. Entonces, o que conoce a gente involucrada en el comando de María Corina. Yo conocí, cuando era periodista en Venezuela, yo conocí mi jefa de redacción en el periódico que yo trabajaba. Estuvo ahí un poquito tiempo, como un mes o dos, y luego se fue a trabajar en el comando de María Corina. Y con quien yo hice la pasantía fue uno de sus asesores. Pero a mí tampoco me toca muy personalmente eso. Entonces no sé si es el caso de Fonseca. Lo que pasa es que sí, es que es uno de esos líderes de opinión que hace que la gente tenga esperanzas exageradas sobre el asunto de que ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Entonces no sé hasta qué punto eso es bueno o eso es malo. Tiendo a pensar que es malo en el sentido de que la gente paraliza sus vidas pensando de que ya va a caer, ya no... espera, aguanta la cuestión y no toma las riendas de su vida. Pero más allá de eso, su opinión es su opinión, pues. Si no se basa en nada concreto, bueno, es su opinión y ya está. Y es otra opinión en el internet. A salir en los telediarios. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Porque esto es Sudán. En el año 2023, la guerra civil comenzó en Jartum, la capital de Sudán, y la ciudad quedó devastada. Desde entonces, es un campo de batalla entre las milicias de Hemedti y las pocas fuerzas que le quedan al ejército oficial. El gobierno movió la sede, la capital, a Port Sudán, esa ciudad que quiere controlar Rusia. Y, por su parte, la milicia de Toretto estableció su capital en Nyala, en la región de Darfur. La economía de todo el país colapsó. La inflación se disparó y empezaron a escasear los alimentos. No olvidéis que... es verdad que Sudán es muy fértil, pero la zona de cultivo solo está en la cuenca del Nilo. El resto del país es desierto. Y en mitad de una guerra civil, las únicas rutas logísticas que funcionan son las de las armas. Eso significa que cualquier convoy de comida puede ser asaltado, sobre todo cuando hay hambre, como es el caso. Desde 2024, el frente se había estancado. Es más, incluso Arabia Saudita había organizado una cumbre de paz que fue un fracaso estrepitoso. Así que, ¿qué ha pasado ahora? El 26 de octubre de 2025, la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, fue tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, un grupo paramilitar sudanés. Lo que siguió fue devastador. Al menos 460 pacientes y sus acompañantes fueron asesinados en la maternidad saudita. El Fasher era la última gran ciudad que quedaba en manos del ejército oficial de Sudán. El asalto fue brutal. Los informes preliminares hablan de entre 2.500 y 10.000 muertos. El asesinato de... Mira eso, buah. Entre 1.500 y 10.000 muertos. De civiles ha sido totalmente indiscriminado.
Y si esto nos parece una barbaridad, es porque ha salido ahora en todos los medios, pero es que se estima que esta guerra le ha costado la vida a más de 150.000 personas, en solo 2 años. Pero lo peor es que la incertidumbre es altísima, porque de nuevo, las cifras de muertos en este conflicto son puramente orientativas porque nadie puede dar números exactos. Pero para que os hagáis una idea, se estima que más del 90% de las muertes no han sido registradas oficialmente. Es decir, que probablemente estemos hablando tranquilamente de más de 1 millón de muertos. Sin embargo, esto no es lo peor en esta guerra, porque en total existen 11,3 millones de sudaneses desplazados de sus hogares. Este es el número solamente de desplazados internos, porque luego hay 1 millón de refugiados en Sudán del Sur, otro millón que huyó a Egipto, 600.000 en Chad y otros que están repartidos entre Etiopía, Uganda y Libia. En total, 15 millones de sudaneses han sido obligados a dejar sus tierras de origen. Hablamos de más del 30% de la población. Y ojo, porque abandonar sus casas tampoco les garantiza la seguridad. Es la segunda vez desde 2020 que este campamento de desplazados en Darfur es saqueado y quemado. Bueno. Los responsables, Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. miembros de una tribu árabe respaldados por mercenarios conocidos bajo el nombre de Janjaweed. Actualmente más de 100.000 desplazados de la etnia Masalit están repartidos por Al-Geneina, la capital de Darfur Occidental. Los asaltos a los campamentos. Y estos triple hijos de puta son los que están ganando la guerra. Los campamentos de refugiados son el pan nuestro de cada día. Para que os hagáis una idea, solo en la región de Darfur, más del 70% de los campamentos han sido atacados, saqueados o incendiados al menos una vez. Y a todo esto hay que sumarle una hambruna de proporciones salvajes. En total, 638.000 personas se enfrentan a niveles catastróficos de hambre y más de 8 millones más están al borde de esta situación. Así que llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Entrará algún país occidental a intentar frenar esta masacre? ¿Creéis que sería una buena idea? ¿O hablamos de un conflicto irresoluble donde es mejor no entrar? ¿Es posible que algún día los sudaneses puedan poder vivir en paz? No.